Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que, para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, ésta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esta casa, se derrumbará en un montón de escombros. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, Él vive para siempre. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar que Cristo resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, Él vive para siempre. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar que Cristo resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Padre amado, gracias por estos momentos delante de tu presencia, con corazones agradecidos por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Cada día es un regalo que nos das y este día de domingo doble regalo, porque podemos estar reunidos con alegría delante de ti. Gracias, Señor, porque tu amor y misericordia se manifiesta cada día en nosotros. Por eso te bendecimos y alabamos tu nombre. En estos momentos tan especiales pedimos tu dirección en todo lo que se va a realizar en este culto. Que nuestra alabanza sea grata para ti. Ese es el deseo de nuestro corazón. Bendice y ayuda a todos los que hacen que sea posible este tiempo online cada domingo y en especial a nuestros pastores. Inspírales, que traigan un mensaje en tu nombre que pueda ser de ayuda para cada uno de nosotros. Abre nuestra mente y corazón para recibirlo con agrado. Tu palabra es un bálsamo que está ahí para ser escuchada y aplicada, y ese es nuestro propósito para este día. Y aquí estamos cada uno de nosotros, Señor, con nuestras inquietudes, preocupaciones, enfermedades, pero Señor, tú lo sabes todo y en ti esperamos y confiamos. Ayúdanos a aceptar las cosas que tú permites y que nosotros a veces no entendemos, pero confiamos en ti, porque sabemos que a la larga serán para nuestro bien. Esas son tus promesas y eres nuestro Padre
y nos amas, y esa seguridad trae calma y paz a nuestro corazón. Por eso, Señor, vamos a escuchar lo que tú nos quieres decir hoy y lo vamos a hacer con atención, dándote las gracias de antemano porque vamos a ser bendecidos. Y en el nombre de Jesús lo ponemos todo delante de ti. Amén. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de tu manantial. Dame necesito más. Buenos días otra vez, hermanos. Para los que no me conocéis, con permiso. de mi cara. Mi nombre es Rubén Bruno. Desde que estoy en España hace 37 años, Bruno Hernández, como sabéis, dos apellidos. Y digo esto porque tenía 25 años y llegó a mis manos un ejemplar del Expositor Bautista, un periódico que se edita en Argentina. Venía un artículo de una persona que conocéis, la pastora Estela Maris Merlo Gil, y decía que hacía falta obreros en España. Pues yo dejé mi trabajo, en aquel entonces en la administración de una planta de coches de Renault. Dejé a mi familia, a mis padres, que no eran creyentes, y aparecí en España. Cuando llegué a Barajas, recuerdo que dije, ¿y ahora qué hago? Porque no conocía a nadie, solamente conocía a Estela por fotos del periódico. Así que me fui a Binéfar, en Huesca, donde en aquel entonces estaba sirviendo a nuestra hermana Estela. Y luego contacté con la iglesia de Almería, donde había un amigo en la ciudad de Almería, y bajé, donde allí pues conocí a mi esposa, con la que llevo casado 35 años. Y digo esto, hermanos, porque a veces pues no sabemos lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros.
Yo venía con unas ideas, con unas intenciones de servir. La obra aquí es diferente que en Argentina. Y entonces, pues, es verdad que salí, como se suele decir, a lo loco, sin ir a un seminario, vine sin el apoyo de la iglesia, sino que decidí salir directamente. Pero en todos estos años, estos 37 años, el Señor pues me ha permitido poder servirle, a pesar de mis limitaciones, de mis carencias, que las tengo y son muchas. Me ha permitido servirle en el sureste en un principio y luego pues también en la Unión a través de en la presidencia y ahora como director de misiones internacionales. Y digo esto también para que, hermanos, no tengamos miedo. Yo sé que a veces ponemos, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no sé si lo podré hacer bien. Yo, por ejemplo, ahora tengo esta responsabilidad nueva desde octubre y decirles que todavía tengo mis dudas, tengo mis temores, tengo mis miedos. No pretendo hacerlo mejor que mis predecesores, porque ellos lo han hecho con toda excelencia y muy bien, sino simplemente pretendo hacerlo bien y para el Señor y sobre todas las cosas, lo que Él me indique, me marque y como decía bien Elizabeth, ser obedientes, sobre todo a su palabra. Saludos también de toda nuestra junta directiva, también de las iglesias de la Unión, también de mi iglesia en Almería y de nuestro pastor Eliezer. Saludos también. Y esta mañana venían en el coche viajando y vas pasando a veces, no ciudades, sino a veces pueblos o letreros que indican pueblos. Y muchas veces cuando viajo me viene el mismo pensamiento a la mente. ¿Quién viene a estas ciudades, a estos pueblos, a compartir el Evangelio? Es verdad que a veces pensamos en otros países. Yo por lo menos sí me gusta mucho el salir, el viajar, el servir en otros países. Pero claro, muchas veces nos olvidamos de que aquí también, en nuestro país, en España hay muchos sitios que todavía no está la palabra del Señor. Me voy a saltar 3 hojas para no hacerlo muy largo. Dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 16, versículo 15, y les dijo el Señor a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros también somos sus discípulos. Y hoy, 2000 años después, el Señor nos dice a cada uno de nosotros: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Durante los 3 años, fijaros que duró el ministerio terrenal del Señor, Él estuvo colocando el fundamento de este majestuoso edificio espiritual que nosotros llamamos iglesia, en la cual hoy tenemos la oportunidad, y doy gracias, como lo hago cada día en Almería, cada domingo, que a pesar de todo, hermanos, nos podemos seguir reuniendo. Es verdad que tenemos limitaciones, pero gloria a Dios que nos podemos seguir reuniendo, porque tenemos medidas para aplicar y poder hacerlo. Después de que Jesús resucitó, se apareció vivo durante 40 días, dando las instrucciones a sus discípulos que Él había elegido. ¿Y de qué hablaba, hermanos? Hablaba concernientemente acerca del nuevo reino. Y dice en Hechos capítulo 1, versículo 3, después de su padecimiento, Jesús también se presentó a los apóstoles con muchas pruebas indudables de estar vivo,
y se les apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. Hermanos, es un privilegio el poder compartir sobre el reino de Dios. Yo me siento, a pesar de todas las circunstancias, bendecido. Me siento cuidado. Me siento, a pesar de todo, con esperanza, con gratitud, con ilusión de poder seguir adelante cada día. Y seguramente aquellos hombres, aquellos discípulos, no había claridad, como a veces no tenemos nosotros, acerca de cuáles eran los planes de Jesús. Ellos todavía pensaban que Jesús les hablaba de la restauración del reino de David. Sin embargo, hablaba de su reino, de su reinado. Y ante esta inquietante pregunta de aquellos hombres, que muchas veces nos hacemos también cada uno de nosotros, el Señor les reafirma que no les correspondía a ellos conocer los tiempos y que solo Dios tenía en su potestad de conocer. Pero seguidamente, y leemos en capítulo también de Hechos, capítulo 1, versículo 8, les declara que ellos recibirían poder después de recibir el bautismo del Espíritu Santo y se convertirían en testigos del Cristo resucitado, no solamente en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerdo que cuando salí de Argentina tenía ideas también de me gustaba mucho Canadá, pero creo que por el idioma quizás elegí definitivamente España. Y en estos años he tenido la oportunidad de estar no solamente en Guinea, sino también en Kenia, en algunos países de Centroamérica. Y la verdad que son experiencias, hermanos, que cambian, que trastornan nuestra vida, porque no nos damos cuenta hasta que estamos en ciertos lugares de lo que tenemos en nuestro país. Pero creedme, no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestras vidas a Cristo cuando nos damos la situación, cuando hablamos con personas, con compañeros de trabajo, con amigos, con familiares, donde hay desesperanza, desilusión, desánimo, apatía. Después de que Jesús les dice estas palabras a sus discípulos, quedó implícitamente establecido que el principal propósito de la Iglesia cristiana es el cumplimiento de la última comisión, dada por Jesús de ir por todo el mundo predicando la salvación. En otras palabras, la misión de la Iglesia es la obra misionera. Y la obra misionera en nuestras iglesias, hermanos, debe ser una parte vital, esencial. Tener un corazón misionero. Y como decía anteriormente, a lo mejor no podemos ir, no podemos viajar, no podemos salir, pero tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. La obra misionera es una obra de amor, hermanos, una obra de amor. Amor hacia nuestro Señor en primer lugar, en gratitud por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, pero también de amor hacia los demás, hacia el prójimo, porque el Señor Jesús también murió por cada uno de ellos. Fijaros, el diccionario define la palabra misión como acción de enviar, cosa encomendada a alguien. En un sentido amplio, la palabra también misionero se refiere a todos aquellos de quienes se tenga conocimiento que para administrar atraviesan barreras culturales, ya sea dentro o fuera de su propio país o nación. O aquellos que basados en sus propios países sirven internacionalmente en posiciones de liderazgo itinerante o ejecutivo. Es el caso de Marta, de Sara, que han atravesado
los mares para estar en Guinea, en Mozambique y hacer una obra de amor, hermanos. Yo lamento y pido perdón de no tener algún vídeo de ellas, pero cuando las escucháis hablar de la obra que están haciendo, sobre su trabajo, sobre los niños, sobre las familias que atienden, se denota en ellas realmente ese amor del Señor hacia los demás. Y creedme que es algo que a mí me apasiona, me ilusiona y a veces también deseo tener ese amor que ellas tienen por los demás. Los misioneros llevan este poderoso mensaje del Evangelio, el cual, hermanos, no es otra cosa que la historia de amor del Señor, por cada uno de nosotros, pero también por todas las naciones. Amar las misiones es amar las almas perdidas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y mi pregunta es, ¿amamos realmente a las personas que se están perdiendo? ¿Tenemos compasión? Muchas veces, y lo hablo a nivel personal, creo que nos falta un poco, o me falta un poco de amor, un poco de compasión. Ese amor y esa compasión que tenía el Señor. En este último tiempo, el avance mundial del Evangelio es tremendo, aunque nos parezca mentira. Aunque veamos que en nuestro país la cosa va lenta. Una gran batalla mundial se desata en los lugares celestiales entre los ejércitos de nuestro Señor, en los cuales debemos contarnos, estar presentes, y de las huestes de las tinieblas. Para nosotros muchas veces, como decía antes, parece el desenlace dudoso. ¿Qué pasará? Pero creedme, hermanos, no lo es, pues Cristo ya ha obtenido la victoria. En Él somos más que vencedores. Aún desde un punto de vista terrenal, ya hay muchas cosas para animar al pueblo de Dios. Mientras participamos en esta guerra, en este llevar el Evangelio, en este poder compartir las buenas nuevas, mediante la oración, el ayuno, la alabanza a nuestro Señor, hermanos, la alabanza a nuestro Señor, y poder tener así el cumplimiento de la evangelización mundial. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Fijaros, el número de personas que está entrando en el reino de Dios en años recientes nunca ha sido igualado. Nunca. Nunca antes un porcentaje tan alto de la población ha sido expuesta al Evangelio. Hoy hay muchos medios de comunicación. Nos podemos desplazar, ahora menos con el COVID, pero nos movemos de un lado a otro y mucha gente puede escuchar del Evangelio. El índice de crecimiento en muchos lugares fuera del occidente ha sido, y permitirme la expresión, espectacular, hermanos. Países como el continente de Asia, en China, Medio Oriente, el Evangelio está creciendo, hermanos. Latinoamérica también. El tamaño de la obra aún por terminar es enorme, pero estamos progresando, debemos progresar. Y cuando yo digo debemos progresar, quiero decir debemos amar más, hermanos. Debemos ser más obedientes, debemos estar más disponibles, dispuestos a servir al Señor. Tenemos una tarea por terminar, tenemos una responsabilidad. Pero creo que también tenemos que tenerlo como un privilegio, hermanos, de que a pesar de lo que somos, se nos ha encomendado el llevar las buenas nuevas de salvación. La Gran Comisión tiene dos objetivos principales.
En primer lugar, como leíamos en Marcos 16:15, predicar el Evangelio a cada criatura, a toda criatura. Este es el desafío que el Señor nos lanza. Se estima que posiblemente del 70 o el 77% de la población mundial ha sido expuesta al Evangelio, ha escuchado el Evangelio de alguna manera. Pero fijaros, esto significa que puede haber entre 1 y 2.000 millones de personas que no han sido evangelizadas. Y creo que no nos podemos permitir que ni 1 ni 2.000 millones de personas dejen de escuchar de la palabra de Dios. Y entiendo que entre ese 1 y 2.000 millones de personas que no han sido evangelizadas, también hay gente que es muy cercana a cada uno de nosotros. No están en países lejanos, están muchas veces muy cerca de nosotros. Y no hemos tenido el amor suficiente, hermanos, para compartirles las buenas nuevas de salvación. En segundo lugar, hacer discípulos a todas las naciones, todas las diferentes razas, tribus y lenguas del mundo tienen que ser discipulados de tal modo que haya como mínimo grupos representantes de cada uno de ellos entre los redimidos delante del trono del Cordero, como dice en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré y vi una multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, hermanos, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Me siento triste, hermanos, cuando muchas veces pienso o me imagino cómo será ese momento y haya gente que conozco o países que no he estado y que no puedan estar allí presentes. Y oro para que hombres y mujeres, porque soy consciente de que no podré llegar a todos, pero que hombres y mujeres de nuestras iglesias, y que cuando digo nuestras iglesias hablo de nuestra Asociación del Sureste, de nuestra Unión, de nuestra Federación Europea, de nuestra Alianza Bautista Mundial, hombres y mujeres puedan ir a todos los pueblos y naciones y tribus a predicar el Evangelio, hermanos. Oro cada día por ello. El misionero debe ser humilde, un obrero debe ser humilde, pero debe ser también un gigante espiritual. Es vital, hermanos, caminar con Dios cada día, porque las duras realidades del mundo moderno pueden a veces disipar ese amor que el Señor reclama de cada uno de nosotros. Voy a leer ahora en Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 8 y 9, nos narra la resurrección del Señor, pero nos encontramos con dos personas. Y dice así el versículo 8: entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando desde el sepulcro llevaron noticias a los 11 y a todos los demás. El primer día de la semana, muy de mañana,
como nos relata el pasaje, se levantaron unas mujeres muy tristes, las cuales un día antes habían preparado especias aromáticas y ungüentos con el fin de llevarlas al sepulcro. Muy temprano emprendieron la marcha hacia ese sepulcro, tristes, desalentadas, dudosas, y a cada paso que daban decían: ha muerto, está muerto, nuestro Señor ha muerto. Tenían un trabajo que hacer, no importaba cuánto dolor sentían o qué tanto tenían que caminar, pero tenían que llegar a aquel sepulcro, con una tarea dolorosa, pero se tendría que llevar a cabo, la cual consistía en ungir un cuerpo muy especial, el cuerpo del Maestro. Iban a ser obras de sepultureras. Y llegando se acercaron y hallaron removida la piedra del sepulcro y se miraron entre sí preocupadas por la seguridad del cuerpo. Corrieron y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Seguramente se quedaron perplejas, atónitas, preocupadas. No podían pronunciar palabras de tanto asombro y de repente se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y ellas tuvieron mucho temor y bajaron el rostro a tierra. Y aquellos varones que dijeron, hermanos, dijeron con voz firme, poderosa: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y al escuchar esta noticia tan maravillosa, lloraron, y dice la palabra que corrieron, saltaron, gritaron de gozo, recuperaron sus fuerzas y se fueron del sepulcro con una tarea totalmente diferente a la que traían. Vinieron al sepulcro con las manos llenas de especias aromáticas. Y hermanos, regresaron con el corazón lleno de gozo y los labios llenos de buenas nuevas. El Señor ha resucitado. En el Señor hay salvación. Fueron a ungir un cuerpo y regresaron con unción, hermanos, volviendo deprisa, pues no podían callar lo que sabían. Y qué diferencia cuando nos damos cuenta de que realmente Cristo vive, pero que debe vivir en cada uno de nosotros, hermanos. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Fueron de sepultureras y regresaron como misioneras, como portavoces del Evangelio de salvación. Qué diferencia, hermanos, cuando a veces tenemos cosas entre nuestras manos y dejamos de lado lo más importante, el gozo de nuestra salvación, el poder compartir a los demás el Evangelio. Creo que tenemos que dar gracias porque nos habla el relato de dos mujeres. Y mirad por dónde ahora mismo tenemos a dos mujeres como misioneras, que tenían su trabajo, tenían su familia, pero lo dejaron todo para servir al Señor. Y como María lo hacen, hermanos, con gozo, con alegría, con ilusión en sus corazones, sabiendo que el Señor ha resucitado, que el Señor las ha enviado allí. Y permitirme terminar con dos anécdotas o dos historias. Había una mujer, una abuela, su esposo bebía, le pegaba. Aquella mujer ya cansada
pues decidió un día, hermanos, quitarse la vida. Se acercó a la vía del tren, a esperar el tren en la ciudad de Buenos Aires, para que cuando pasara, tirarse y así pues quitarse la vida y dejar de cada noche recibir pues las palizas y la humillación de su esposo. El tren venía. A punto de tirarse, apareció una persona. Aquella persona llevaba una Biblia. En sus manos. La cogió y le predicó el Evangelio, hermanos. Aquella mujer conoció al Señor, volvió a su casa. Al tiempo su esposo también se convirtió. Ha fallecido ya, pero fundó una iglesia que durante 25 años estuvo en la ciudad de Buenos Aires. Hoy esa iglesia la pastorea su nieto, que también pudo conocer el Evangelio, hermanos. Hay oportunidades, hermanos, que tenemos que aprovechar. No podemos dejar que las personas tengan ese aliento para ese deseo de morir. Todo lo contrario, que tengan deseo de vivir y de vivir para nuestro Señor. Y la otra vez estaba en Guinea visitando un hogar. Lo que habéis estado allí, como Elizabeth y otras hermanas conocéis cómo es. Es una habitación grande, muchas veces o siempre el suelo de tierra, un fuego en el medio, camas de bambú alrededor. Había una niña de 16 años enferma que se moría y la madre, hermanos, me pidió que orase por la sanidad de su hija. Todavía me da vergüenza decir que sentí dudas de si aquella niña podía vivir o no podía vivir. Y mi respuesta en aquel momento, aunque difícil y dura, fue la siguiente hacia aquella madre. Voy a orar, pero no puedo asegurar que tu hija vaya a vivir. Pero sí te puedo asegurar que si ella acepta al Señor Jesucristo, ella tendrá vida y vida eterna. Aquella niña aceptó al Señor. Meses más tarde supe que había fallecido, pero estaba con el Señor. Hermanos, a veces es difícil las situaciones que nos encontramos, pero no olvidemos que el Señor está con cada uno de nosotros, con cada uno de vosotros. Aprovechar las oportunidades, compartir las buenas nuevas, que la gente tenga la ilusión de vivir, la ilusión de servir al Señor, de amar a otros. Ese es mi deseo, hermanos. Y a veces no lo cumplo. Tengo compañeros en el trabajo, saben lo que hago, lo que creo, hablamos. Con algunos tengo más afinidad, con otros menos. Y a veces pues oro al Señor para que me dé esa valentía, esa fortaleza de con algunos de ellos ir más directamente
al grano, entendedme. Porque no sabemos a veces, no somos dueños de nuestro tiempo, de nuestra vida. Gracias, hermanos, por escucharme, y que oro para que allí donde estéis, en vuestros hogares, con vuestros amigos, con vuestros familiares, seáis de bendición. Llevéis la buena nueva de salvación. Es necesario que améis como el Señor lo hacía. Parece fácil, pero a veces no es fácil. Pero es algo que se nos llama, como lo ha dicho, hemos cantado antes, es algo que es necesario, ser obedientes. Porque es lo que el Señor reclama de cada uno de nosotros, hermanos, compartir las buenas nuevas de salvación. Tenemos, aparte de comportarnos bien, de ser realmente, vivir una vida con excelencia, como para el Señor, hermanos, también amemos, también amemos. Y amar es perdonar. Y a veces perdonar es difícil, pero hay que hacerlo. Porque es lo que el Señor pues reclama de cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga, hermanos, muchas gracias, y que allí donde estéis, pues seáis realmente misioneros del Señor, llevando algo tan especial, tan necesario como es el amor de Dios. Amén. Qué fácil es volver atrás, aún después de prometer que no lo harás. ¿Por qué quisiste hacerlo así? Y al final el dolor vendrá a ti. Puedes cambiar si crees en él, si dejas que su amor te lleve a renacer, viviendo en fe, aun cuando no se ve, superando el dolor del ayer. Pero para ser libre por fin, tienes que clamar a Dios. Perdóname, yo sé que el mal está en mí, y solo tu verdad me puede liberar y hacerme como tú, mi Señor, mi Dios. Perdóname por cada vez que te fallé, porque eres tú mi luz, mi fuerte, mi canción, en ti mi alma confía. Quiero vivir pegado a ti y no volver a separarme más de ti. Quiero escuchar tu voz hablándome y sentir tu calor en mi ser. Pero para ser libre por fin, tienes que clamar a Dios. Perdóname, yo sé que el mal está en mí, y solo
no volver a separarme más de ti. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.